Ahora vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde de la Parashá Noah con nuestra hermana Marisol Miranda. El tema que nuestra hermana Marisol va a compartir en esta tarde es Caminando con Elohim en nuestra generación, y el texto es Bereshit 6:9, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noé andaba con Elohim. El estudio de la Torah en esta tarde nos corresponde la Parashá Noah, como habló nuestro pastor, y quiero comenzar con la Parashá, las citas bíblicas en Bereshit, Génesis 6, de 9 al 11 al 32. Las Haftará se encuentran en Yeshayahu 66, del 1 al 24, y Hitgalut, el Abri Hadashah, con capítulo 10, Revelaciones 10 al 5 al 7. Antes de proseguir, vamos entonces a orar y a bendecir al Eterno por la Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohenu, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bien, el texto base, ya el pastor lo leyó. La versión que tienen en su pantalla es una versión israelita nazarena. Es realmente, las versiones terminan siendo realmente interpretaciones. Y aquí vemos entonces una explicación un poquito más clara. Nos habla de que Noé fue recto, intachable, que caminó con Elohim y procreó 3 hijos. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es caminando con Elohim en nuestra generación. Sabemos que Noah caminó en medio de una generación perversa y logró con éxito su cometido, pero preguntamos cómo pudo Noé caminar con Elohim en esos tiempos en medio de tanta perversión. ¿Cómo lo logró hacer? ¿Cómo logró mantenerse puro? ¿Cómo logró mantenerse justo? Entre todos, él y su familia solamente fueron los únicos dignos, por decirlo así, hallados por el Eterno para ser salvados y liberados de ese juicio. ¿Y qué nos podemos aprender de Noé? Y la pregunta, si habrá un mensaje para nosotros hoy en el 2024 de esta narrativa bíblica tan antigua, ¿qué podemos aprender y qué mensaje nos envía hoy a nuestros días la narrativa de Noah? Que me parece que es una parashá que ha tocado en un tiempo muy oportuno, muy acertado en los tiempos que vivimos, en el momento en el que estamos viviendo precisamente a nivel mundial. Es preciso recordar las enseñanzas de Noah, aprender del ejemplo de Noah y ver cómo eso es relevante para nuestras vidas en nosotros hoy en día y qué tiene que ver con nosotros y el futuro de nosotros con respecto a la parashá de Noah. Pues sabemos que existe lo que se llama la profecía de los días de Noé, así que hay una expectativa de que esos días habrán de volver. ¿Qué tengo yo que ver con esos días y cómo yo puedo aprender de Noé para sobrevivir durante ese tiempo? La palabra nos dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo creo que eso es un versículo muy apropiado hoy, nuevamente, porque para poder tener esperanza, como dice el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, esas cosas que se escribieron tienen un propósito. Primeramente, para que tengamos paciencia. Segundo, para consolarnos. Y tercero, para tener esperanza. Porque esperanza
Paciencia y consuelo es algo que hoy en día necesitamos grandemente. Necesitamos tener paciencia, pero también necesitamos tener esperanza y consuelo en medio de toda situación que estamos experimentando. En nuestro propósito está obtener un aprendizaje que nos proporcione entonces esa paciencia. Así que la palabra nos debe de proporcionar esa paciencia que necesitamos, proporcionar el consuelo y darnos de esperanza en un mundo que actualmente no tiene esperanza. Así que si nos aferramos a las palabras del apóstol Pablo, entendiendo que lo que estamos estudiando hoy y lo que estudiaremos en este tiempo y todas estas escrituras que son muy antiguas para nosotros, muy lejanas, que incluso están siendo a pruebas la veracidad de ellas, que ese no es el tema, pero para nosotros tiene un mensaje claro, y eso lo tenemos que apropiarnos de eso. Tenemos que entender que la escritura se actualiza y nos habla a cada uno de nosotros según nuestras circunstancias y el momento específico en el que estamos viviendo. Y como les dije, creo y entiendo que la Parashá Noah ha sido perfecta para este tiempo que estamos experimentando en nuestro mundo. Los temas de la Parashá la tenemos que la construcción del arca, el diluvio, Mabul, como se conoce en hebreo, y la reanudación de la creación nuevamente de la vida, como se conocía anteriormente. Aparece también el pacto de Elohim con la humanidad y el arco iris como una señal. Está también el altar de Noah, lo cual él hace luego que sale del arca y ofrece sacrificios de los mismos animales que tenía en el arca, de los que el Eterno le ordenó que llevara 7 parejas, así que tomó de ellos para sacrificar, a levantar un altar y ofrecer un holocausto, una ofrenda, es un holocausto lo que ofrece una ofrenda del todo quemada, que no fueron ofrendas que no se volvieron a realizar hasta ya para la época de Levíticos. Así que Noah ofrece ese primer incienso, esa primera ofrenda que se quema completamente y se eleva al Eterno. La profecía de los hijos de Noah, también tenemos el relato de la Torre de Babel y la dispersión de las naciones y las 10 generaciones de Noah a Abraham. Para tener una idea más o menos en cuanto al tiempo, preparé esto con respecto a la cronología del Mabul. Tenemos que para el mes de Heshvan, que es el mes en el que estamos comenzando, de acuerdo a la tradición rabínica, para el 17 de Heshvan fue que el día que Noah entró en el arca y comenzaron a caer las lluvias sobre la tierra, que se extenderán por 40 días y 40 noches. Para el mes de Kislev, concluye entonces el periodo de los 40 días y para entonces las aguas habían alcanzado una altura de 15 cúbicos por encima de las montañas. En el mes de Sivan, las aguas se calman y comienzan a retirarse a un ritmo también de 1 cúbico por cada 4 días. Ya para el 17 de Sivan, el arca toca tierra en la cima del monte Ararat. Para el mes de Av, las montañas se abren y las aguas desaparecen de la faz de la tierra. En el mes de Elul, para ese tiempo que es un momento bien significativo para nosotros, Noé entonces abre el arca y envía un cuerno para que encuentre y nada encontró, así seco, no regresó, o sea, no encontró nada. Envía nuevamente 7 días después, envía una paloma, 7 días otra vez, vuelve y envía entonces otra paloma, hasta que entonces regresa con una rama de olivo. Para el mes de Tishri, según la tradición, el primer día de Tishri, la paloma es enviada por 3ª vez y ya no regresa, así que ya era seguro salir. Pero es un detalle interesante que a pesar de que todas estas cosas Noé hizo, Noé no sale del arca sino hasta que el Eterno le da la indicación que es seguro salir del arca. Ya para el mes de Heshvan, entonces ya la tierra había absorbido completamente el agua y Noé sale del arca según el Eterno le ordena. En términos generales, el tiempo total del viaje del arca fueron 365 días. Es decir, que durante todo un año Noé se mantuvo en el arca con los animales, durante todo ese tiempo trabajando toda la familia para poder mantener
a cada especie que había entrado al arca con el fin de salvarla del diluvio. Tenemos entonces el versículo 9 de nuestra parashá, en nuestro texto base. Nos habla entonces de cuatro aspectos, podríamos decir cuatro características de Noah. La primera de ellas que vemos es Toledot, es la primera palabra que aparece, es Toledot. Las segundas son las que están en azul, perdón, las que están en azul son las que están marcadas. Es Toledot, que significa descendencia. Luego tenemos Ish Sadik, que es un hombre justo. Luego tenemos Tamim, puro, y Hit Halel, que se encaminó. Así que en solamente ese versículo tenemos cuatro características bien importantes con respecto a Noah, que nos hablan de su carácter. En la mañana de hoy, en la tarde de hoy vamos entonces a hablar de dos de estas características. La primera, Toledot, descendencia, y la cuarta, Hit Halel, se encaminó. Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué es una generación? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, una generación es la acción o efecto de engendrar, de dar vida a un nuevo ser. Es reproducirse, procrearse, engendramiento, fecundación, gestación, incubación, sucesión de descendientes en línea. Conjunto de las personas que tienen aproximadamente la misma edad. También se habla de la generación de nuestros padres, o sea, un grupo de personas que comparten la misma edad, se habla de esa generación. También las personas que habiendo nacido en fechas próximas y recibieron educación e influjos culturales sociales semejantes adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Por ejemplo, la generación del 2000, de la generación del 1950, diferentes. Y vamos a ver que cada generación tiene unas peculiaridades, tiene un punto de vista, mira el mundo de una forma diferente, y eso también se conoce como una generación. Pero bíblicamente la palabra Toledot viene de la raíz Yalad, que significa engendrar, dar a luz, nacer. Así que cuando nos habla en Bereshit de Toledot, de las generaciones de Noé, nos está hablando de esos hijos que él engendró, que particularmente más abajo entonces se mencionan los 3 hijos de Noé. Así que de esto podemos ver que lo que nos está hablando aquí de que las Toledot, las generaciones son nuestros hijos, son tus hijos, mis hijos, es tu familia. En la narrativa bíblica, la familia juega un rol muy importante. Yo diría que importantísimo. Porque la familia es la que se convierte en el objetivo del Eterno. El diluvio no se trata solamente de acabar con una sociedad corrompida moralmente, de hombres y mujeres que son perversos, que están alejados de Elohim, que desafiaron al Eterno, que lo afrentaron. Eso es parte de lo que el juicio implica. Pero es más allá de simplemente acabar con las personas malvadas. Se trata de cómo salvar a la única familia que se mantuvo pura y justa a los ojos de Hashem junto con la creación. Así que aunque hay un segmento, hay una particularidad que habla sobre esa perversión, esa corrupción que había, la mayoría del tiempo de esta parashá va a transcurrir Noé construyendo el arca, predicando la justicia, pero preparándose. O sea, la mayor parte de este contenido nos habla de cómo se va a salvar la familia. ¿Cómo va el Eterno a llevar a este grupo de 8 personas, juntamente con los animales, a atravesar un tiempo difícil de juicio para que puedan cruzar al otro lado, ver nuevamente el horizonte y reposar nuevamente en la tierra y repoblarla? Y es algo, amados, muy peculiar, es importante, porque hoy más que nunca el Eterno está interesado en salvar la familia. ¿Por qué? Porque está siendo nuevamente atacada por el mismo mal que atacó a la familia de Noé. Así que
Debemos ver esta perspectiva de Noé como el hombre que está tratando de salvar a su familia, el hombre que está tratando de recuperar nuevamente y no permitir que en medio del juicio, que en medio de la adversidad, que en medio del diluvio que se acerca, su familia se pierda. Y eso es lo que quiero que en esta mañana pongamos nuestra mente en ese modo de padres y madres de familia que, al igual que Noé, tenemos retos muy similares, porque como les dije, hoy más que nunca esto se hace pertinente porque la familia hoy en día está siendo sumamente atacada, ferozmente atacada. Así que tenemos que ponernos en el modo de Noé. ¿Qué vamos a hacer para salvaguardar nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer para no permitir que la corriente mundana de este mundo atropelle y las olas y el agua arrastre también a nuestros hijos y a nuestros familiares? Esta parasha, a pesar de que tiene un tono destructivo, el tema es la salvación. Es la salvación de ella. Es cómo salvar. Es cómo mantener. Es cómo cuidar aquello que el Eterno creó y vio que era bueno, vio que era perfecto, pero ahora está siendo amenazado. Y Noé era un hombre justo. Y por su justicia fue galardonador, por ponerlo así, de que el Eterno hiciera una provisión para no sufrir las mismas consecuencias que el resto de las otras generaciones, de las otras familias. Vamos a ver entonces a Noé, el padre. Encontré este comentario, me resultó muy interesante. Nos dice, Noa era de 500 años cuando engendró hijos. Todos sus ancestros y contemporáneos habían comenzado sus familias a una edad mucho más temprana. Parece ser altamente probable que Noa tenía temor de casarse y comenzar una familia. No creía que él fuera capaz de establecer un hogar puro y levantar hijos que fueran justos y perfectos en una era de Hamas, es la palabra hebrea para violencia. Entonces, lo tomé del Hirsch Humash. Así que podemos entonces ver que en este comentario, que me resultó muy interesante, llamó mucho mi atención, revela un aspecto principal del carácter de Noa, y es la paternidad. Para Noa, la paternidad era algo, de acuerdo a este comentario, era algo muy importante. Y comparto la opinión del escritor en el sentido de que si nosotros estuviéramos en una situación semejante, sería muy difícil, o quizás muchas personas considerarían, por el temor de que cómo voy a proteger a mi familia, qué yo voy a hacer para poder cuidar a mis hijos de que no caigan en aquella perversión, en aquella maldad. Y definitivamente es comprensible el temor de Noa. Por lo tanto, eso me muestra que puedo ver en que Noa era un hombre que también era padre. Había un gran sentido de paternidad. De hecho, a partir de él se conoce a la humanidad como Benei Noa, como los hijos de Noé. Podemos pensar que como papá estaba muy preocupado entonces por su familia. ¿Y cuántos de ustedes, pregunto, igualmente están preocupados por sus hijos, por sus hijas, su familia inmediata? De verdad, estoy hablando específicamente de nuestra vida, de nuestra familia inmediata. Especialmente de aquellos que aún están criando, de aquellos que todavía tienen niños pequeños. Así como Noa, muchos de nosotros nos inquietamos sobre cómo educar en tiempos de tanta violencia a nuestros hijos. Y nos podemos preguntar, y yo estoy segura que muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cómo lo logró Noa? ¿Cómo le hizo Noa para que entre cientos y cientos de personas, tal vez miles, pobladores en aquel momento, sus 3 hijos pudieran entrar juntamente con él al arca, porque igualmente se habían mantenido puros, no se habían contaminado? Hoy en día es muy difícil, reconozco que es muy difícil poder criar a los hijos en el temor del Eterno, porque hay muchas cosas que están en nuestra contra. Por ejemplo, hay mucha adversidad por parte de los medios, de la tecnología, lenguaje que no conocemos, lenguaje que nuestros hijos utilizan que nosotros desconocemos.
Hay oposición por las regulaciones gubernamentales, lo que el Estado decreta de las cosas, cómo se deben hacer, cómo se debe enseñar en la escuela, qué se enseña, qué no se enseña, qué está permitido, qué no está permitido. Todas esas cosas obran en contra de nosotros. Otra cosa que obra en oposición es el distanciamiento generacional. Antes, y quizás los que, ¿verdad?, ya somos personas más maduras, podemos pensar que entre nosotros y la generación de nuestros padres, todo iba más o menos igual. Nuestra crianza, la crianza de nuestros padres, no había mucha diferencia. Pero entre nosotros y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, hay una brecha generacional muy grande. Para darle un ejemplo, hace unas semanas atrás ocurrió en Medio Oriente, quizás todos supieron, cuando explotaron los Viper en manos de personas terroristas, y la palabra Viper volvió a sonar en el mundo, sin entrar en detalles de lo que pasó, simplemente el aspecto de los Viper. Estoy segura que muchos de generaciones más grandes sabemos lo que es un Viper, pero mi hijo no sabe lo que es un Viper y muchos de los niños no conocen eso. Así que eso es a lo que me refiero con una brecha generacional. Hay muchas cosas que ellos no conocen que nosotros sí conocemos. Y hay muchas cosas que ellos están empezando a trabajar que para nosotros son totalmente desconocidas. Y eso es una desventaja que tenemos, porque el mundo y la sociedad aprovecha eso, ese desconocimiento, ese vacío, esa brecha, para distanciarlos aún más. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y ver, ser astutos y pensar en cómo cerrar esa brecha como padres para que, aunque hay una distancia de edad y de tiempo que opera de una manera diferente a la que ellos tienen ahora, a la que nosotros tuvimos cuando tuvimos su edad, pero no importa que esa brecha exista, sigo siendo su padre, tú sigues siendo mi hijo y yo todavía puedo acercarme a ti. Y tú todavía y yo podemos tener una relación cercana. Todavía tú y yo podemos tener confianza, porque esa relación de padres no nos las puede arrebatar nadie. Nosotros tenemos que protegerla. Así que, de esta manera, así como Noah, de alguna manera, buscó mantener a sus hijos dentro de su seno, dentro de su familia, igualmente nosotros tenemos que encontrar la manera de mantener a nuestros hijos cerca, alrededor nuestro, cerrar esas brechas, no dar espacio a que esas adversidades nos puedan tomar ventaja. Estuve buscando y encontré unas estadísticas sobre cuántos hijos, una vez crecen, se apartan del Eterno, se apartan de la congregación. Y en estos 3 artículos, el primero de ellos nos dice que 2/3 de los jóvenes dicen que dejaron de ir regularmente a la iglesia durante al menos un año entre los 18 y 22 años. El segundo artículo nos dice que la mayoría de los estudios indican que el 45%, entre el 45 y el 48% de los jóvenes abandonan la iglesia después de su primer año en la universidad y nunca más regresan. El tercero nos dice que, es que está un poco pequeño, aunque esta persona, David Kimnam, encontró que después de los 15 años, casi el 60% de los jóvenes cristianos se habían desconectado de su iglesia. Así que cuando vemos estas estadísticas, vemos que es una realidad que todos tenemos que enfrentar en algún momento dado. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Perder la esperanza? Simplemente pues resignarnos porque pues eso es lo que dicen las estadísticas y no tenemos nada que hacer. No, una de las razones principales por la cual los jóvenes dejan de congregarse es porque hemos fallado en entregarles una fe. Y me explico. Muchas veces podemos llevar a nuestros hijos a las iglesias, a que se congreguen y a que asistan, pero eso es parte
de un itinerario, de una rutina. Pero estoy hablando de entregarles una fe, una vivencia. Es un estilo de vida en el que dependemos de Elohim para todo y que separados de Elohim nada podemos hacer. Esa es tu fe, esa es mi fe, esa es la fe, la convicción que nuestros hijos tienen que entender, que nosotros pertenecemos a Elohim y que nada podemos hacer sin él y que dependemos totalmente de él. Que el éxito no viene de nosotros, sino que viene de él. No importa qué profesión tenga, no importa el estatus que puedas alcanzar o la riqueza que puedas tener, el éxito solamente proviene de Elohim. Que las pruebas las podemos superar por medio de él. Y en cada uno de nuestras familias, yo estoy segura que en más de una ocasión, nosotros nos hemos enfrentado con unas situaciones como esta. Y pregunto, ¿en cuántas de ellas has tenido la oportunidad de hacer partícipe a tu hijo en medio de estas situaciones? De hacerle entender que todo esto que pasa en nuestra vida, todo esto que pasa en el hogar, es parte del plan del Eterno. Que vean que esa fe que a nosotros nos mueve también a ellos, que son parte de esa fe. Por lo tanto, tenemos que enseñar en nuestro hogar que el ser humano necesita al Eterno, amado. Nuestros hijos tienen que entender que ellos necesitan al Eterno. Necesitan la salvación por medio de Yeshua. Necesitan tener una relación con el Eterno. Que no podemos hacer nada fuera del Eterno, porque eso es lo único que el mundo no les puede ofrecer al Eterno. Eso no se los puede ofrecer. Donde únicos pueden encontrar al Eterno, la verdad del Eterno, la verdad de la Escritura, es en el hogar. Y al fin y al cabo, como quizás muchos de nosotros conocemos ejemplos, hay hijos que llegan adultos, se apartan, pero llega un momento en que regresan. Llega un momento en que cuando se sienten en una dificultad, corren a los padres. Papi, necesito oración. Mami, necesito oración. Porque saben de dónde pueden obtener el refugio, saben de dónde pueden obtener una respuesta a sus situaciones. No las van a buscar en el mundo, las van a buscar donde nosotros los hemos educado. Así que, como parte de lo que Noé podemos aprender de Noé, es cómo vamos entonces a ayudar a nuestros hijos a permanecer más allá de las edades críticas en que cada cual podría tomar una decisión, pero con la ayuda del Eterno vamos a proclamar que nuestros hijos son del Eterno, que nuestros hijos le pertenecen a Él y que somos capaces con la ayuda de Hashem ayudarlos a atravesar cualquier etapa de su vida y mantenerse en la fe que nosotros le hemos enseñado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir el hogar en un arca. El versículo 19 del capítulo 6 nos dice, Lechach Hayot. Eso significa vivir, tener vida, permanecer vivo, sostener la vida. Esta es la palabra que aparece en este versículo cuando el Eterno le dice que entre él y su familia, junto con los animales, para que tengan vida, para permanecer vivos. Esta palabra también la encontramos, no la palabra, pero sí la palabra teba, que es lo que significa arca, fue envuelto también en una teba, que es arca. El fin del arca es preservar su contenido, sobrevivir. Eso fue lo que le dijo el Eterno, construye un arca para que vivas. Así que el único fin del arca es proteger la vida. Dentro del arca vas a superar los obstáculos que amenazan la vida. El arca es una protección contra el exterior. Eso es básicamente, en palabras llanas simples, según lo que dice la Escritura, el arca solamente nos va a proteger del exterior y nos va a ayudar a atravesar las aguas turbulentas del exterior, pero lo que está dentro va a permanecer seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Convertir nuestro hogar en un arca. Y usted dirá, hermana, ¿cómo vamos a hacer eso? Mire, es muy sencillo. Tu hogar es tu espacio físico separado de la corriente del mundo. Eso es tu espacio. Eso es lo que te pertenece. Eso, una vez cerradas tus puertas, ese es
tu espacio sagrado, tu espacio físico sagrado. Y ahí solo ocurrirá lo que tú permitas o lo que no permitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar nuestro hogar de forma diferente. No tratar nuestro hogar como si fuera el patio o el parque. El hogar se trata de una manera diferente. Que cuando los hijos salen y llegan, saben que llegaron a un recinto distinto. Un recinto donde prevalece la paz, la armonía, pero sobre todo que Hashem habita allí, que se sirve a Hashem, que no hay nada por encima en ese hogar que no sea el Eterno. Así que debemos invertir tiempo en tu hogar para llevar una vida de familia, una vida familiar saludable. Eso es lo primero que tenemos que hacer, invertir tiempo. No podemos crear un arca, una vida familiar saludable, un entorno saludable, amoroso, de compasión, de amor, si no se invierte tiempo. Segundo lugar, convierte ese espacio en un remanso de paz. Tiene que ser un remanso de paz, amado. No puede haber disensiones, no pueden haber luchas, no pueden haber discordias. Tiene que respirarse paz, tiene que ser un lugar de paz, un lugar tranquilo, un lugar donde se pueda comunicar y tener confianza. Es también donde los miembros se sientan seguros. El arca es un espacio que creó seguridad y a pesar de que afuera había mucha turbulencia, ese espacio les daba seguridad y se podían sentir seguros, aunque sabían que afuera había mucho peligro, pero adentro estaban seguros, porque ese fue el lugar que el Eterno proveyó para llevarlos seguro a otro lugar. Que habían vaivenes, que el arca se movía de un lado a otro, sí, pero había seguridad porque el Eterno estaba en medio de ellos. Tienes que ir a un lugar donde haya respeto, tanto entre los adultos, entre los jóvenes, entre los niños. Tiene que haber un respeto, tiene que haber un decoro. Y también es un lugar donde tiene que haber límites. Hay cosas que se permiten y cosas que no se permiten. En otras palabras, amados, nuestro hogar tiene que convertirse en un lugar donde cuando nuestra familia llegue, cuando entremos a ese lugar, sintamos que estamos en un espacio distinto, que podemos respirar, que podemos tener tranquilidad, que amemos llegar a ese lugar, que deseemos llegar a nuestro hogar, que deseemos llegar a compartir con nuestra familia en ese lugar. Recuerda que tu hogar es el primer centro de formación de tus hijos y por lo tanto debes poner todo tu esfuerzo en forjar un hogar donde Adonai sea la autoridad suprema. Eso es básico. Tiene que ver que Elohim es el que gobierna, comenzando desde los adultos. Y ese es el testimonio que tenemos que dar, que Elohim es el que gobierna. Planificamos, administramos, pero al fin, al cabo, al final del día, Elohim es el que gobierna. Un dato interesante es que el arca era sumamente grande, tenía 3 niveles, albergó todas las especies de la tierra, incluso la familia de Noé, pero no tenía un timón. El arca no tenía un objeto con el cual pudiera darle dirección. Adonai era quien controlaba el rumbo. El arca solo debía flotar. Así, muchas veces nosotros nos sentimos, amados, que vamos flotando de ola en ola, que vamos sin rumbo, y eso es una de las cosas más difíciles, porque ahí tenemos que aplicar toda nuestra confianza en Hashem. Y así debe ser nuestro hogar, que a pesar de esa adversidad, saber que el rumbo lo mantiene el Eterno, independientemente de lo que ocurra en nuestras vidas, el rumbo lo tiene el Eterno. Aunque nos sintamos que vamos de ola en ola. Y esa experiencia, amado, como decía al principio, los hijos lo tienen que ver. Los hijos tienen que ser parte de las cosas buenas y extraordinarias que nos ocurren. Y también tienen que ser parte de aquellas que no son tan extraordinarias. Porque también deben aprender una vivencia de lo que es emuná. Emuná no es que no siempre las cosas nos van a salir bien. Emuná es que el Eterno va a estar con nosotros en medio de toda situación.
Y eso es parte importante de lo que tenemos que inculcar en la vida de nuestros hijos. Así que en medio de esa arca, en medio de esa estructura que va navegando y va flotando, nosotros tenemos esa confianza que el Eterno va con nosotros, que no tenemos el control, que Él es el quien dirige nuestras vidas, pero que estamos seguros. No debemos entonces preocuparnos por lo que ocurre afuera. Si nuestro hogar está seguro y permanecerá seguro, no importa la tempestad. ¿Cómo también logramos eso? Yeshua nos enseñó, Matillahu 7:24, nos dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obras, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Así que cimentando y construyendo nuestra arca nuestro hogar como una arca, tenemos que darle un fundamento, y ese fundamento es la Torá, ese fundamento es la palabra del Eterno, que es lo que dijo Yeshua: cualquiera que oye estas palabras, y las palabras que él proclamó fueron las palabras de la Torá. Así que ese cimiento tiene que estar en la Torá, y de ahí en adelante ir edificando sobre ese fundamento, porque solamente cuando lleguen los vientos es lo que va a hacer que permanezca. Puede azotar los vientos, puede azotar la adversidad, puede venir lo que pase en el mundo, puede crecer la perversión y la corrupción, puede pasar lo que sea afuera, pero aquí adentro, dentro de ese ambiente que hemos creado, de esa estructura invisible, pero que se puede que es efectiva, que se ve en acción, ahí la perversión no va a llegar, ahí la corrupción no va a llegar, porque el cimiento está en la Torá, está en la palabra. En el hogar, como un arca, hay otros aspectos que también tenemos que cuidar, y es la oración. Buscar cualquier momento breve para poder agradecer juntos al Eterno. Hacer juntos una oración espontánea para fortalecer y fomentar la importancia de la tefilá. Permite que tus hijos participen y entiendan cómo Elohim dirige la vida familiar. Y esto, amado, hago hincapié porque para mí esto es algo muy importante, porque muchas veces como padres nos desligamos de que, hay una situación, obviamente hay cosas que no compartimos, pero hay cosas que nos atañen a todos como familia. Y en la medida en que todos oramos, en la medida en que ellos ven que buscamos la dirección del Eterno, eso es una semilla que se está enseñando, es una semilla que se está sembrando en el corazón de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, porque es lo que más adelante van a entender cuando uno les pueda decir: no, porque el Eterno no me ha dicho eso, no, porque esa no es la dirección del Eterno, no, porque es el Eterno el que nos está dando esta instrucción. Y entonces se puede comprender y se puede entrar en esta convicción de que verdaderamente Elohim es el que está rigiendo nuestras vidas. Tomar el Shabbat como un arca semanal. Cada viernes, cada Erev Shabbat, aprovechar ese tiempo, aprovechar ese descanso cuando la familia se reúne para fortalecer esos vínculos familiares. Cada oportunidad hay que aprovecharlos, amados. Cada fiesta, cada Shabbat, cada fiesta, festividad bíblica, hay que aprovechar cada momento para fomentar esa fe y ese vínculo, no solamente con la fe, sino con la familia. Compartir la palabra, recordemos lo que dice el Shema: infunde fe y confianza a través de las promesas. Consuela y fortalece el ánimo de tu familia. La palabra tiene que estar presente. El Shema, escucha, el repetir, tiene que estar presente en la vida familiar. Trabajar juntos. Noa no construyó el arca solo. Haz que tus hijos participen de tu servicio a Hashem. Obviamente, la palabra nos dice, ellos hicieron el arca. Era imposible que Noa solo, bendito, hiciera todo lo que había que hacer. Así que los hijos tenían que envolverse en esa misma misión. Así que de igual manera podemos imitar que nuestros hijos también participen de nuestro servicio a Hashem.
Y por último, tener paciencia. A Noah le tomó 120 años, pero fue persistente y constante en el trabajo de fomentar el arca, de construir en nuestro hogar como un hogar seguro, un refugio, un estado donde nada podrá penetrar en nuestro hogar. Eso toma tiempo, pero hay que ser constante y persistente. No importa la edad, siempre hay que ser constante y persistente. El próximo punto que quiero ver con ustedes es Hithaled, y Noé se encaminó. Encaminar. El verbo hebreo está en reflexiva, el verbo hithaled. Se trata de que Noah se hizo caminar con Elohim. No fue una cosa fácil, se esforzaba para poder hacerlo y logró aquí, y lo logró. Aquí aprendemos que el camino con Elohim requiere de disciplina personal. Encaminar, según el diccionario, nos dice que es enderezar la intención a un fin determinado. Así que cuando nos dice aquí Hithaled, que Noé se encaminó, no es otra cosa que es el esfuerzo, es poner la voluntad, involucra la voluntad, la elección de hacer lo bueno y rechazar lo malo. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, el hecho de caminar con Elohim no es meramente de que voy caminando en el ejercicio físico de dar un paso y dar el otro. El caminar está hablando de un esfuerzo que hace la persona para mantenerse según ese principio. Así que, según lo que nos dice Rab Shaul, tenemos entonces que ver que dentro de lo que todo que es lícito, cosas que convienen y cosas que no convienen, aun cuando sean lícitas. Es someter la mala inclinación a las buenas obras. Hay una lucha entre hacer lo bueno y no hacerlo. Nuestro trabajo es que siempre hagamos lo que es bueno. Eso es Hithaled. Esa lucha, esa oposición que tenemos interna entre lo hago, no lo hago, conviene o no conviene. Cuando decidimos por lo bueno, estamos entonces encaminándonos. Podemos decir, caminamos con Elohim. La disciplina es entonces la capacidad de llevar una vida ordenada con la intención de obedecer a los principios bíblicos. En consecuencia, esto va a producir un crecimiento y una madurez espiritual. Decir, Noah caminó con Elohim, eso suena como que, wow, qué difícil. Pero no, cada uno de nosotros caminamos con Elohim. Cada vez que usted decide por la justicia, usted está caminando con Elohim. Se está apegando al principio de Elohim. Usted tomó una elección, usted tomó una decisión para rechazar la injusticia y caminar en pos de lo que dice la justicia, por integridad, por convicción, por lo que dice la Torá. Eso es caminar con Elohim. Encaminarse en pos del Eterno requiere entonces aprender a frenar los impulsos naturales. Porque definitivamente todos luchamos con esa naturaleza de que, yo quisiera hacer esto, yo sé que no puedo, pero quisiera. El poder refrenar esa naturaleza, esa inclinación, eso es encaminar nuestras vidas con Elohim. Noah nos dice que se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación con su atributo de justicia, en medio de una generación perversa en las cuales las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria. En otras palabras, ya nadie las obedecía. En medio de esa generación, Noah caminaba en las normas de un Elohim justo. Esto le hizo capaz de ser elegido para ser un medio de salvación para el mundo entero. Que no pudo haber sido fácil, no lo fue, pero él logró encaminarse según la justicia divina. Con cada paso, a veces vemos las cosas como tenemos que hacerlo todo de un cantazo. No, cada decisión, cada elección que hacemos nos va encaminando y con cada una de ellas
crecemos, maduramos y la próxima lo haremos mejor, lo haremos mejor, lo haremos mejor. Pero lo importante es permanecer y tener la conciencia de que esto siempre será nuestra elección. Fue la elección de Noa mantenerse justo, fue la elección de los demás en el tiempo de Noa mantenerse y alejarse del Eterno y no practicar la justicia. A la larga es nuestra elección. Bereshit 6:11 nos dice: la tierra se corrompió delante de Elohim. La tierra estaba llena de injusticia. Jamás significa violencia. Aquí está traducido, ¿verdad? Está rendido como injusticia. Caminar con Elohim marca una separación entre el camino de los injustos y el camino del justo. Y esto es algo muy importante, porque a medida que vamos caminando y nos encaminamos en la justicia, se va a ver una separación. Y si usted piensa, hoy en día esa separación está cada vez más clara, cada vez más marcada entre los que están parados en los principios éticos y morales de la Torá y a los que de verdad no les importa. Así que esa brecha, esa distinción cada vez será más y más evidente, como lo era en los tiempos de Noa. Y así seguirá y así será según la profecía de los días de Noa. Así que el caminar en la justicia cada vez nos va a hacer distinguirnos más de entre los pueblos, porque las diferencias cada vez serán más marcadas, más claras, y ya nada quedará en la entrelínea. Será completamente claro decir, allí hay una persona justa y aquí hay una persona común del mundo que no obedece al Eterno. ¿No es esa clase de corrupción e injusticia lo que vemos a nuestro alrededor? No es lo que estamos viviendo, no es lo que está pasando hoy en día. Por eso cada vez es más fácil distinguir quién está a favor de Elohim y quién no está a favor de Elohim. Es muy claro, no hay ni que preguntar. Solamente con mirar y observar uno conoce quiénes son. La palabra shahat significa corrupción y significa perversión, echarse a perder. Es una de las manifestaciones es una de las manifestaciones de Shahat, el desafío a Elohim. El hombre desafió al Eterno y ocasionó su ruina. Eso fue lo que ocurrió con aquella generación y es lo que vemos hoy en día, amados. El hombre está desafiando a Elohim, está desafiando a la naturaleza misma del hombre y está desafiando a Elohim. Y eso va a traer ruina. Por eso les digo, amado, cada vez será más evidente aquellos que están por el Eterno que aquellos que están en contra del Eterno. Porque no hay moralidad. El desafío es abierto. La corrupción, el hombre se está echando a perder y cada vez esa diferencia será más marcada. Pero eso hasta cierto punto, amado, tiene un lado positivo y les voy a decir un poco más adelante. Tiene que ver con la profecía de los hijos de Noa. Entonces el que ama la justicia camina separándose de la conducta desafiante de los hombres. Eso es encaminarse. Caminar apartados de aquellos que están en abierta desafío y retando abiertamente al Eterno. ¿Qué nos dice Ezequiel 14:12? Me llegó la palabra de Yahuwah diciendo: hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano, y quebranto su sustento de pan, y le envío hambre, y exterminio en ella a hombres y animales, aun si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noa, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice Adonai Yahuwah. Esta es la opinión que tiene el Eterno en cuanto a Noa. Era un hombre tan justo que en la boca del profeta Ezequiel, cientos de años más tarde, dice: si yo volviera prácticamente a destruir la tierra
y los volviera a azotar con hambre y a destrucción, a estos tres, si estuvieran, yo los libraría. Serían capaces de librarse. Y esa es la justicia, amado, es el único camino a seguir, en el cual el Eterno garantiza la seguridad, la protección, el sustento en medio del juicio de las naciones. Estas palabras del Eterno para mí fueron bien impactantes, porque Él está diciendo, esto se puede volver a repetir, y yo puedo volver a atacar la tierra y puedo darle rienda suelta a que cosas sucedan en el mundo, pero la justicia, el justo va a prevalecer. El que se mantiene íntegro va a prevalecer. El que no se contamina va a prevalecer. Amado, eso es una hermosa promesa y garantía y una gran motivación para nosotros mantener nuestra vida como Noé en un camino de justicia y procurar que nuestra familia, así como Noé, pueda también entrar en esa arca de protección, porque hemos sabido guardar y proteger a los que son nuestros del día que llegue la maldad, día que llegue el juicio a las naciones. Las consecuencias, amados, ya están aquí. Hace poco, en estos días, tienen que haberlo visto, ocurrió un fenómeno atmosférico en España, lo llaman como Dana, en el cual a mí fue lo más que me sorprendió, a mí eso me impactó muchísimo. He visto videos y seguramente ustedes también fotos de lo que pasó, pero cayó en cuestión de horas, cayó la cantidad de lluvia que debió haber caído en un año. Eso es mucha agua. Eso explica el por qué pasó lo que sucedió, por qué hemos visto, por qué tantas muertes, por qué tantos desaparecidos, por qué tanta destrucción. Ese es un fenómeno como ese, dice en las noticias que hacían décadas que no ocurría. Y ocurrió justamente hace unos días. Mientras yo preparaba esta paracha, yo miraba eso, imaginaba cómo habrá pasado Noah 40 días de un azote de lluvia, cuando en unas pocas horas aquí llovió solamente lo que debió caer en un año. Noah tuvo que aguantar el que toda la tierra fuera inundada. Así que, amados, el Eterno está con sus ojos puestos sobre la tierra, mirando a aquellos que andan en integridad, dice la palabra. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y ya para terminar, pregunto, ¿cómo, con la pregunta que iniciamos, cómo pudo Noé caminar con Elohim en su generación perversa? Primeramente, Noé tenía un propósito. Noé vivió con un propósito, no simplemente estaba allí porque estaba. Su propósito era definido y tenía un objetivo que lo mantenía ocupado. Igualmente necesitamos un propósito. Noé tenía que salvar a su familia para asegurar que la raza humana no se extinguiera y juntamente con ellos los animalitos. Pero había que proteger la vida de su familia para que hoy estuviéramos aquí. Si no, no estuviésemos aquí. Tal vez el Eterno hubiera creado otra persona o simplemente no hubiera creado a más nadie. Pero gracias a Noah estamos aquí y todos nos podemos llamar Benei Noah. Todos somos descendientes de Noah. Así que hay que tener un propósito. Nuestras vidas tienen que tener un propósito. Y si usted no conoce su propósito, yo le puedo decir su propósito en sentido general. Su propósito en este mundo, en sentido general, es ser luz, es ser la sal de la tierra. Eso fue lo que dijo Yeshua. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, a través de los cuales el mundo va a ver y a reconocer al Eterno. Eso es nuestro propósito principal. En sentido específico, también usted tiene un propósito, pero eso tiene que preguntárselo al Eterno. ¿Cuál es mi propósito? ¿En qué yo sirvo en el cuerpo de Mashiach? ¿En qué yo hago? ¿Cuál es la porción que a mí me toca de servirte? Pero todos tenemos un propósito general, ser luz, y en eso nos tenemos que enfocar. El segundo elemento que hizo que Noah pudiera mantenerse en una generación perversa fue eligiendo, tomando elecciones, una a la vez. Eligiendo a la justicia por encima de la injusticia. En la profecía de los días de Noah hay dos tipos de personas, los justos y los injustos.
Muchas veces no nos enfoquemos, mejor dicho, en tanto la maldad, la corrupción, la violencia que va en aumento. Más bien también debemos enfocarnos en brillar cada día más porque somos parte también de esa profecía de los últimos tiempos, pero no de los malos, no de los malvados. Somos parte de esa profecía del grupo, de la comunidad de justos que se levantarán, que no van a claudicar, que no doblarán sus rodillas a Baal, que se mantendrán íntegros, que respaldarán los principios bíblicos y éticos de la Torá. Esa generación también está en los días de Noa. La maldad se aumentará, claro, pero igualmente los justos van a brillar. Así que ese es parte de nuestro rol en estas generaciones últimas, antes de la venida de Yeshua. Y por último, manteniendo una esperanza. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, o sea, por la emuná y bitajón. Noé tenía un arca. Y algo de lo que me gustó de esta imagen que tienen en su pantalla es que a pesar de las nubes grises, rojizas, los tonos rojizos, hay un espacio azul del cielo. Y a través de esa puerta no observa. Y nosotros, espiritualmente amados, tenemos que observar que a pesar de las nubes grises, que a pesar de la adversidad, a pesar de que todo lo que pueda estar en nuestra contra, a pesar de que no tenemos mucho de qué controlar, al final realmente nosotros tenemos una esperanza. Podemos levantar nuestra mirada al cielo y dentro de todas esas nubes grises ver el cielo abierto y poder ver que el Hijo del Hombre está allí sentado, que Elohim está sentado en su trono y que Él sigue siendo soberano. Así que la fe, la confianza, la emuná, el bitajón, no podemos perderlo. Noa no perdió esa esperanza, porque aún cuando no veía lo que quizás iba a suceder al otro lado, cuando todo esto terminara, dice la palabra que por fe Noa, cuando fue advertido, preparó el arca donde se salvaría su familia. Y eso es lo que nosotros debemos de ocuparnos, amados. Aún en medio de toda esta adversidad, en medio de todo el anuncio que puedan hacer, en medio de todo esto, nosotros tenemos una esperanza mayor. Es nuestro trabajo poner manos a la obra y, igual que Noa, preparar un arca, preparar un lugar para que nuestra familia pueda también atravesar este tiempo difícil, sabiendo que hay una esperanza mayor, que los cielos se despejarán y que el sol volverá a salir. Esa es nuestra esperanza. Así que, amados, haciendo estas cosas, teniendo esta conciencia, claro que es posible encaminarse, claro que es posible servir al Eterno. Y aún más le digo, amados, es necesario que lo hagamos, porque es parte de la profecía de los hijos de Noa. No solamente habrán injustos y pecadores, los justos también, aunque quizás menor en número, pero serán más fieles, serán más fortalecidos, tendrán una fe firme y poderosa, una convicción que es inmutable. Y en esa generación, amados, tú y yo tenemos que estar. Y nuestros hijos también tienen que estar. Así que, amados, les dejo con este pensamiento. Shabbat Shalom a cada uno de nosotros, de ustedes, perdón, y que el Eterno los continúe bendiciendo y nos ayude en esta empresa tan grande, lo que es de llevar a nuestra familia, criar a nuestra familia, levantar a nuestra familia en los tiempos que hemos vivido y que nosotros podamos también convertirnos en hombres y mujeres que caminemos con Elohim. Oramos. Abba, te doy gracias en esta tarde por esta enseñanza. Te pido, Padre amado, que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros y que tú nos ayudes a mantenernos fieles y firmes a tu palabra, no importa la circunstancia. Ayúdanos a permanecer
dentro de esa arca espiritual que tú has provisto para cada uno, que es Yeshua. Ayúdanos, Padre, a poder navegar a través de los mares, Abba, impetuosos de maldad, de adversidad, de enfermedades, de tantas cosas que, Abba, que ocurren. Ayúdanos a navegar, ayúdanos a mantenernos a flote y que podamos, Eterno, tener siempre una visión clara de lo que tú quieres de nosotros, que podamos mantenernos en ese propósito, que podamos elegir lo que tú quieres para cada uno de nosotros, elegir bien, poder combatir nuestra inclinación, que cada día seamos aún más perfectos y más justos delante de ti, que seamos dignos de ser liberados, Padre, de cada juicio, de cada adversidad que llegue a esta tierra, de cada situación que llegue a nuestras familias, Abba, que también seamos dignos de ser librados de toda situación adversa a cada familia particular. Por los méritos de Yeshua, te lo ruego y te lo pido y te doy gracias, Abba, sobre cada uno de nosotros que nos están escuchando y sobre aquellos que también nos escucharán. Por los méritos de Yeshua. Amén. Ve, amén.